Hay experimentos que ayudaron a entender al ser humano, a mejorar la medicina y a avanzar como sociedad, pero hay otros que hicieron exactamente lo contrario. Experimentos que no solo cruzaron una línea, sino que demostraron algo mucho más inquietante. Que cuando juntas ciencia con poder y eliminas los límites, el resultado puede ser peligroso, muy peligroso. Hoy te voy a contar 5 experimentos reales, historias que cuanto más entiendes, más incómodas se vuelven. Y te recomiendo que te quedes hasta el final porque el último no parece real, pero lo más inquietante es que podría serlo. Imagínate esto. Eres joven, estudiante, te ofrecen dinero por participar en un experimento psicológico. Nada raro, algo sencillo, aceptas y sin darte cuenta acabas dentro de una prisión falsa. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el Stanford Prison Experiment, un estudio que quería analizar cómo influye el poder en las personas. Dividieron a los participantes en 2 grupos, guardias y prisioneros. Al principio todo parecía controlado, casi como un juego, pero ese juego duró muy poco. En cuestión de horas, los guardias empezaron a cambiar. Se volvieron más autoritarios, más agresivos, más fríos, y los prisioneros también cambiaron. Algunos obedecían sin cuestionar, otros empezaban a mostrar ansiedad, estrés, miedo real. Lo más inquietante es que nadie les obligaba a actuar así. No había reglas que dijeran «sé cruel», y aún así pasó. Un participante empezó a tener un colapso emocional, gritaba, lloraba, perdió completamente el control, y eso solo era el principio. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero tuvieron que cancelarlo en solo 6 días porque la situación se estaba volviendo demasiado real, demasiado peligrosa. Y aquí viene la parte incómoda. No eran criminales, no eran personas violentas, eran estudiantes normales, como tú, como cualquiera, y aún así, en el entorno adecuado, se convirtieron en algo completamente diferente. Ahora piensa en esto. Estás sentado en una sala, frente a una máquina, y una persona con autoridad, una bata, un tono serio, te dice que participes en un experimento. Tu tarea es simple, leer palabras, y si alguien se equivoca, apretar un botón. Ese botón supuestamente envía una descarga eléctrica cada vez más fuerte. Esto ocurrió en el Milgram Experiment, y lo realmente perturbador no era el experimento en sí, era la reacción de las personas, porque al otro lado había alguien gritando, quejándose, pidiendo parar, y aún así la mayoría continuó. Al principio dudaban, miraban al investigador, se sentían incómodos, pero cuando la figura de autoridad decía «continúe», seguían, una y otra vez, subiendo la intensidad, pensando que estaban haciendo daño real. Y aquí está lo peor, muchos no querían hacerlo, pero lo hicieron igualmente, por obedecer, por no cuestionar, por no enfrentarse a la autoridad. Este experimento reveló algo muy incómodo, que la mayoría de personas, en ciertas circunstancias, harían cosas que saben que están mal si alguien con poder se lo ordena, y eso da mucho que pensar. Ahora vamos a algo aún más delicado, porque esta vez las víctimas eran niños, niños que confían en los adultos, que no cuestionan, que simplemente creen lo que les dicen. En el llamado Monster Study, un grupo de investigadores decidió probar algo. Querían estudiar cómo se desarrollan los problemas del habla, pero la forma en la que lo hicieron fue cruel. Dividieron a los niños en 2 grupos. A unos les daban refuerzos positivos, pero a otros les decían constantemente que hablaban mal, que tenían problemas, que no lo hacían bien, aunque fuera completamente falso. Día tras día, semana tras semana, imagina escuchar eso siendo niño, sin entender por qué, sin poder defenderte. Con el tiempo esos niños empezaron a cambiar, se volvieron inseguros, callados, algunos desarrollaron problemas al hablar que no tenían antes, y lo peor es que algunos nunca se recuperaron del todo. No hubo golpes, no hubo daño físico, pero el daño psicológico fue profundo, invisible y duradero. Y eso es lo que hace este experimento tan perturbador, porque demuestra lo fácil que es romper a alguien desde dentro. Ahora vamos a algo aún más grande, más oscuro y más difícil de entender, porque esto ya no fue un experimento aislado, fue un programa entero. Durante años, la CIA llevó a cabo el Project MKUltra, un conjunto de experimentos secretos cuyo objetivo era entender cómo controlar la mente humana, pero la forma fue todo menos ética. Usaron drogas, especialmente el LSD, en personas que muchas veces no sabían que estaban participando, gente normal, ciudadanos. Algunos pensaban que estaban en estudios médicos, otros ni siquiera eso.
simplemente fueron utilizados, sin consentimiento, sin información, sin control. Los efectos eran impredecibles: alucinaciones, confusión, ansiedad extrema y, en algunos casos, consecuencias psicológicas graves. Y aquí viene lo más inquietante. Muchos documentos fueron destruidos, lo que significa que nunca sabremos toda la verdad. Nunca sabremos hasta dónde llegó realmente. Y eso deja una sensación incómoda, porque si esto salió a la luz, ¿qué cosas no lo hicieron? Y ahora, el último. Este es diferente, porque no está completamente confirmado, pero tampoco ha desaparecido, y sigue circulando por una razón. Se habla de un experimento en la Unión Soviética, donde mantuvieron a varias personas despiertas durante días usando un gas experimental. Al principio todo parecía normal, los sujetos hablaban, cooperaban, nada fuera de lo común, pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. Se volvieron más silenciosos, más inestables, más extraños, dejaron de dormir, dejaron de comunicarse con normalidad, y poco a poco su comportamiento dejó de parecer humano. Cuando los investigadores intentaron contactar con ellos, la respuesta fue inquietante. No querían salir, preferían quedarse dentro a pesar de todo. No te puedo asegurar que esta historia sea 100% real, pero hay algo que sí es real: el hecho de que mucha gente crea que podría serlo. Y eso dice mucho sobre lo que pensamos del ser humano y hasta dónde creemos que puede llegar. Y después de todo esto, hay algo que conecta todos estos experimentos. No es la ciencia, no es el conocimiento, es el momento exacto en el que alguien decidió que el fin justificaba cualquier medio. Ese instante en el que se cruzó la línea. Y lo más inquietante de todo no es que haya pasado, es que podría volver a pasar. Porque al final, estos experimentos no hablan de ciencia, hablan de personas y de lo que somos capaces de hacer cuando creemos que tenemos el control. Incluso tú.